No te burles de Dios. Hemos visto tal vez siempre o a lo largo del tiempo que cuando llegan personas tal vez a hablarte, cuando llegan personas incluso que predican por diversos medios, siempre se tiende a burlarse de esas personas. Decir, no, mirá, este está predicando esto, mirá, este está hablando aquello. Acá vamos a ver un fragmento de un rey llamado Sedequías. A él se lo había hablado reiteradas veces, varias veces. Y él, sin embargo, se burlaba de los profetas, se burlaba del profeta Jeremías, lo trató mal. Y así le fue. No te burles de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 11 al 16, dice de la siguiente manera. Mirá las palabras que están subrayadas. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Mira ahí, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz. Y mira ahí, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. No quería saber nada este tipo. Versículo 14 dice, también todos los principales sacerdotes, los sacerdotes, los encargados de ministrar en el templo, en el lugar ahí, dice que todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El verso 15, mira lo que dice, Jehová, el Dios de sus padres, mira ahí, envió, dice, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Les envió reiteradas veces palabra del Señor. Dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el verso 16 es tremendo. Dice, mas ellos, Sedequías y compañía, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Sabes qué es escarnio? Burla, se burlaban. Dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Y mira cómo termina, dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. No te burles de Dios. Este rey empezó a burlarse de los profetas. Había hecho todo lo contrario a lo que la Biblia establecía. El Señor varias veces le envió palabras, le envió personas, y él todo lo había despreciado. No quería saber nada. Y así le fue. Mira, en primer lugar vamos a ver los mensajeros. Dice que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor le va a enviar palabra constantemente, reiteradas veces, a este rey, a este pueblo. Pero ellos no querían saber nada. Ahora, mira lo que dice Jeremías 25, del 3 al 7. Dice de la siguiente manera, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son, mira cuánto dice, 23 años. Desde el año 13, dice, de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, dice, ha venido a mí palabra de Jehová. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y dice, y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no los oíste.
Dice, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Mirá lo que ellos le decían. Ellos le decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Le está diciendo que se arrepientan. Dice, y morarán en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré mal. Y termina diciendo, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. El Señor le había enviado mensajeros a este pueblo 23 años. Y el profeta Jeremías va a decir, vino a mí la palabra del Señor desde temprano y sin cesar he hablado. Pero dice, no quisieron escuchar. Le dijeron, no vayan en pos de ídolos, y no quisieron. Lo mismo que se les dice, no adoren a una estatua de piedra. Idolatría. Dice, no adoren a esto, pero la gente que hace no escucha. Y no tan solo no escucha, se enoja, se rebela. Todo contra los mensajeros. Lo mismo pasa tal vez en las iglesias, te hablan. Deja ese pecado, deja lo otro. Hoy en día se tiene que volver a hablar, imagínate, en algunas partes, de que tienen que congregarse. Y hace 2000 años que está establecido que, dice la Biblia, Hebreos 10:25, no dejen de congregarse. Pero tenés que volver a decirle, congréguense, congréguense, congréguense. Y las personas se enojan, y se burlan, y desprecian. Y no quieren oír. Pero acá dice el texto, dice, hicieron todo lo contrario, únicamente para mal de ustedes. Dice, quien se termina destruyendo al final, dice, son ustedes. Quien termina pasándola mal son ustedes. El Señor sigue hablando, como acá en este caso, 23 años. ¿Cuántas veces tal vez te ha hablado el Señor? Y te habla una vez, 2 veces, 3 veces. Y un día tal vez, de tanto que rechaces, tal vez ya no haya oportunidad y ya sea tarde. No hagas burla de los mensajeros, no te burles de Dios. En primer lugar, los mensajeros. En segundo lugar, la misericordia. Mira lo que dice. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió, dice, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Le va a dar la razón. Dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor tenía misericordia del pueblo. El Señor sabía lo que se le venía en ese contexto de este pueblo. El rey Sedequías, pronto iba a venir Nabucodonosor para llevarlos cautivos a Babilonia. Y el pueblo del Señor, que estaba para adorarle al Señor, que estaba para dar testimonio a las naciones, se había aumentado la iniquidad. Los sacerdotes que tenían que dar ejemplo, testimonio, ellos mismos dicen que querían ser como las demás naciones y aumentaron la iniquidad. Pero el Señor seguía hablando, tenía misericordia del pueblo para que no vayan cautivos. Pero el pueblo no quería. Tal vez esto mismo fue lo que pasó, tal vez, con lo que dice Mateo capítulo 23, cuando Jesús estuvo acá, en la tierra. Y él mirando a su pueblo como miró tal vez años anteriores, y miró a Jerusalén. Y él va a decir en Mateo 23, 37 al 39, va a decir Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y mira lo que dice el Señor acá, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ese es el problema. Dice, y no quisiste. No es el problema de que hoy no había alguien que me hable, hoy de que no había alguien de que hoy en día se dice de que me manden un mensaje para que yo vaya a la iglesia, de que pregunten cómo estoy. No era el problema ese. El problema era que ellos no querían. Dice, ¿cuántas veces quise y no quisiste vos? Y el verso 38 dice, he aquí vuestra casa
ahora es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis bendito el que viene, en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, mirando ese pueblo, no quería, el pueblo no quería. Pero Él tenía misericordia, tenía compasión. Lo mismo pasa hoy, te mira a vos, me mira a mí. Mira tal vez a la iglesia. Y dentro de la misma iglesia hay personas que no quieren. Hay personas que se burlan. Hay personas que hacen escarnio. Y no saben que eso les juega para mal de ellos. Pero el Señor sigue hablando y me queda en la cabeza ese pasaje de Jeremías 25 que vino reiteradas veces tras 23 años la palabra. Pero no quisieron. Pero el Señor sigue teniendo misericordia del pueblo. Le sigue hablando una, dos veces, tres veces. Pero un día, tal vez pase lo que pasó con estas personas, con estos reyes, que no querían saber nada. Mira lo que va a decir en tercer lugar. En primer lugar, los mensajeros. En segundo lugar, la misericordia. Pero en tercer lugar, el menosprecio. Y dice el verso 16 de segunda de Crónicas 36. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El Señor los hablaba, los volvía a hablar. Y ellos dice que empezaron haciendo escarnio de los mensajeros del Señor. Menospreciaban las palabras de los mensajeros del Señor, se burlaban de los mensajeros del Señor. Y el Señor dijo, basta, subió la ira de Dios y ya no hubo más remedio para ellos. Ahora, mira algunas burlas que pasó Jeremías. Mira, por ejemplo, Jeremías capítulo 32, versículo 3, dice de la siguiente manera, porque Sedequías, rey de Judá, qué raro Sedequías, qué lindo nene, mira lo que dice, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso a Jeremías, diciendo, ¿por qué profetizas tú? Diciendo así, ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Dice, ¿quién te crees vos que sos para profetizar así? Y claro, él como era el rey, Sedequías, lo agarró a Jeremías y lo metió en una cárcel. En primer lugar lo metió en una cárcel, lo puso preso. Mira lo que va a decir Jeremías 38:6. Ahora ya no va a hablar de una cárcel, va a hablar que lo largaron en una cisterna. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías, otra vez el profeta, y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna, dice, no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo metieron en una cárcel, lo metieron en una cisterna, Jeremías se hundía. El mensajero del Señor la estaba pasando mal. Así pasa hoy, hay personas que en las congregaciones hacen derramar lágrimas a los siervos del Señor, a los mensajeros, vienen, les hablan mal, los tratan mal. Así hacía Sedequías y compañía. Pero mira, en tercer lugar, no tan solo me va a hablar de una cárcel, de una cisterna, sino me va a hablar de una casa, porque Jeremías 37:15 dice, y los príncipes se airaron ¿contra quién? Contra Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en una prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. ¿Qué decía Jeremías? Jeremías decía, arrepiéntanse, van a ser llevados cautivos, va a venir Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los va a llevar a ustedes, a Sedequías, al pueblo. Y ellos decían, no, pará, ¿quién sos vos? Lo metieron, cárcel, cisterna y en una casa. Se le burlaban. Se le burlaban. Pero mira cómo termina este texto, que me impacta. Dice, mas ellos hacían escarnio, menospreciaban, se burlaban,
Y termina diciendo hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esa palabra remedio en hebreo se puede llegar a traducir de esa manera que vos ves ahí en la pantalla. Se puede llegar a traducir como sanidad, como una cura. Dice, subió la ira del Señor contra el pueblo, y no hubo ya para ellos sanidad, no hubo ya cura para ellos. Ya está, ellos no querían arrepentirse. Qué triste, qué triste. ¿Sabes por qué? Porque yo no te lo puse acá, pero ¿sabes cómo termina la historia de Sedequías? Este rey que se burlaba de las personas, este rey que hablaba mal de los profetas, este rey que lo agarraba a los profetas, al profeta Jeremías y lo puso en una cárcel, en una cisterna, en una casa. ¿Sabes cómo terminó? Dice que vino, la Biblia dice que vino Nabucodonosor, agarró a los hijos de Sedequías, del rey, y delante del rey, delante de los ojos del rey, Nabucodonosor le mató todos los hijos, los desgolló. Y dice que a este rey que se burlaba, que se hacía el pícaro, le sacaron los dos ojos y lo llevaron a una cárcel y ahí murió. Así terminó. Dice, ya no había más remedio. ¿Por qué te burlas de Dios? ¿Por qué te burlas de los mensajeros? ¿Por qué te burlas de la misericordia que Él tiene para con vos? ¿Por qué menospreciás la palabra de Dios y de esa manera te burlas de Dios? No te burles de Dios. Volvé a Él. Pedile perdón. Porque el Señor quiere que vuelvas a Él. La Biblia dice que hay un cielo, que hay un infierno. Y todo aquel que no deposita la fe en Jesucristo va a ese lugar. ¿Te vas a reír? Así hicieron Sedequías y compañía. Y vino el rey Nabucodonosor y los llevó cautivos. La Biblia dice que toda aquella persona que rechaza a Jesucristo, el lago de fuego está para esa persona, el infierno está para esa persona. Pero Cristo vino a morir por vos en la cruz. Cristo dio su vida, cargó tu pecado, mi pecado, en la cruz. Murió en la cruz, pero no se quedó ahí, resucitó y hoy vive. No te burles de todo eso. Vení a Él. Acércate a Él y decile, Señor, perdona mis pecados. Creo que has muerto en la cruz del Calvario por mí. No me quiero ir al infierno, no me quiero perder. Te pido que me salves. Algunos rechazarán, no lo harán, pero otros lo considerarán y aceptarán a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Otros en la congregación también lo rechazarán y dirán, no, si yo todo bien. Pero otros dirán, tal vez estuve como Sedequías, haciendo todo lo malo delante del Señor. Debo volver a Él en arrepentimiento, en perdón, para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y que sea hasta el próximo video que podamos hacer.